Umbral informativo, donde dos profesionistas de la comunicación lo mantendremos informado. Umbral informativo, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Umbral informativo, un programa especializado en el ámbito sindical y laboral de nuestro país. Los saludan Dora Garrido y Valquiria Lara. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado Ricardo Espinosa López, quien es secretario general de la Confederación Auténtica de Trabajadores. Bienvenido. Bienvenido, licenciado. Gracias. Señor, nos gustaría platicar un tema que ahorita está un poquito en boga, referente a el Poder Judicial emitió un criterio donde ya impide a los abogados que representen a los trabajadores cuando realizan alguna demanda. ¿Qué es esto? ¿En qué afecta a los trabajadores? ¿O dónde estamos parados, digamos? Muy bien, pues antes que nada agradecerles nuevamente la oportunidad de estar con ustedes y con todas las personas que de alguna manera escuchan o ven de alguna forma este tipo de trabajos, esas entrevistas, y pues me siento en la casa, ¿no? En casa, muchas gracias. Pues sí, hay como todo la ley del trabajo que no termina de implementarse y que está en su última etapa y sus últimos meses para complementarle eso de aquí al 1 de mayo, donde debe amanecer una nueva vida laboral jurídicamente hablando, y que apenas sigue implementando. Nos va dando sorpresas, nos va dando limitantes, nos va abriendo otros caminos, y como dicen los conocedores, pues todo el mundo estamos aprendiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una nueva ley con nuevos criterios. En este caso han salido dos tesis aisladas, una con carácter constitucional y otra con carácter laboral, temáticamente hablando, una tras de otra, sobre un tema que tiene que ver con la conciliación, que en esta reforma laboral se estableció antes del procedimiento jurisdiccional como una etapa distinta, prejudicial. Entonces no podemos ir a un juzgado si nosotros no agotamos una instancia conciliatoria y logramos o un acuerdo o logramos la constancia de no conciliación. Y ahí hay todo un procedimiento que se estableció y que recordaremos fue todo un debate sobre el perfil de los conciliadores, la capacitación, las instalaciones, los tiempos, etcétera, que hoy va caminando. Y si bien es cierto, entre los argumentos que dieron motivo a la reforma laboral, no solo a la división de estas etapas o periodos, sino a toda la reforma en su contexto general, pues fue la corrupción y fue la mafia de la industria del litigio, entre otras muchas cuestiones. Ahí están los argumentos de la exposición de motivos. Y por lo tanto, se crean esta etapa y impiden de alguna manera que los abogados titulados, debidamente autorizados por las autoridades competentes con su cédula, de acuerdo al ejercicio profesional que nos da la Constitución y las leyes relativas, pues no puedan estar presentes en las conciliaciones, basados en aquellos dos conceptos, ¿no? Yo he dicho siempre que esta etapa no es prejudicial, es perjudicial para los trabajadores, porque inhibe el poder demandar jurisdiccionalmente a una persona X, de patrón X, persona moral, física, etcétera, ¿no? Y que el juzgado lo determine sus derechos, sus procedencias. Pero aquí no nos dejan ir a demandar, sino nos imponen una etapa conciliatoria y hay que agotarla, si no, no puede ir a esa instancia. Ahí claramente, desde mi punto de vista, hay una limitante al ejercicio de la acción, que son titulares los trabajadores, y que le inhibe el proceso jurisdiccional. Ahí es una limitante, para mí eso es una limitante. Pudo haber sido de otra manera, es así y hay una limitante. Pero ahora en la conciliación, si bien es cierto que algunas disposiciones de la ley dicen que es el trabajador, y a veces las propias empresas y a veces los sindicatos que pueden iniciar el proceso de conciliación, ahora estas tesis nos dicen que no puede un abogado iniciar a nombre de un trabajador el proceso de conciliación. Esto ha sido muy criticado porque rompe el principio que es el de tutela efectiva, rompe el principio de que la persona pueda asistir a de quien más confianza crea tenerle, en ese momento le tiene confianza, y prejuzga a que todos los abogados lo que pretenden son retrasar juicios, o que todos los abogados lo que pretenden es mal informar o asesorar a un trabajador. Hay un prejuicio terrible. Es como si nosotros por prejuicio dijéramos que la institución de conciliación no sirve, que el funcionario no sirve, o que los juzgadores no sirven de entrada. Puede ser que haya muchos funcionarios que no sirvan, efectivamente, no estén competentes
en el sentido de la palabra, y puede ser que haya muchos abogados que no tengan ética y que malinformen a un trabajador o que quieran retrasar juicios o procedimientos en general. Pero aquí lo están prejuzgando. Pero además lo más importante es que en materia constitucional e internacional hay un principio de tutela efectiva, y es aquel abogado, litigante, representante de una parte que debe representar debidamente a su cliente o a su representado, y que de alguna manera en esta ley federal del trabajo, ahora ya en materia procesal, ya en la audiencia, en el juicio respectivo, los jueces pueden, el tribunal puede señalar que un abogado no es competente para llevar un asunto. Pero ahora, ahí se puede entender, tampoco estoy de acuerdo, pero ahora ni siquiera te dejan acercarte, valga la expresión, con un cliente, por decirlo de alguna manera, profesionalmente, y entonces se está prejuzgando. Estas dos tesis se refieren a que un trabajador, por medio de un abogado, solicitó la cita y le fue negada, y lo está basando en el artículo 684B de la Ley del Trabajo para negar este derecho y confirmar que entonces el abogado no puede tramitar y lo debe hacer el trabajador. ¿Y dónde está el otro problema? Que entonces, desde este punto de vista del trabajador, de quien vemos trabajadores, por ejemplo, pues se rompe el equilibrio, porque la empresa sí puede llegar con un profesional siendo representado, abogado, incluso laboralista, ¿verdad? Y ahí no se puede hacer nada, ahí está bien, pero el trabajador no puede. El trabajador tiene que asumir que quien lo va a tutelar, quien lo va a asesorar bien, es el funcionario, pero algo que yo también pongo en duda, no por la capacidad del funcionario ni por la ética, porque la autoridad cumple varias funciones como autoridad. Las partes tienen una y la autoridad tiene otra. El caso de la autoridad conciliatoria tiene una función administrativa y otra de fondo, que es aplicar la Ley Federal del Trabajo. Y ellos le están dando preferencia a la facultad administrativa de arreglar asuntos, de solucionar asuntos que no pasen a los juzgados, y están dejando de un lado el fondo, que es la aplicación de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, cuando se concilia, se armonizan los derechos, los intereses y los derechos de las partes. Pero en este caso la función de la autoridad se está limitando en muchas ocasiones a simplemente hacer arreglos. Es decir, tampoco podemos pensar entonces que la autoridad, su finalidad es ejercer la protección de los derechos de los trabajadores, buscando un equilibrio con las fuerzas empresariales, que es uno de los fines del derecho del trabajo, ese equilibrio. Pero ellos sí nos pueden decir que los trabajadores no pueden asesorarse con un abogado laboralista, al menos de sus confianzas. Creo que hay una gran contradicción. Creo que esto va ahorita en dos soluciones. Va a quedar firme poco a poco, pero también me parece que el tiempo nos va a tener que dar la razón de que una persona, un individuo, un ciudadano mexicano, tiene el derecho de nombrar a su representante que él considere. Si después ese representante lo defrauda, lo engaña, lo tima, bueno, serán otras consecuencias, pero mientras él debe ejercer ese derecho de nombrar a su representante, ¿no? Y también me parece que ese de prejuzgar que todos los litigantes van con el afán de engañar al cliente o de retrasar los juicios, me parece que no es cierto. Sí, como en todo, hay gente buena, y lo he dicho muchas veces, y gente mala en todos los sentidos para ponernos de un lado o de otro, pero no necesariamente hay gente con mucha ética, con mucho profesionalismo, que busca que la ley se aplique correctamente en función de los intereses de su cliente. Claro que sí, para eso lo contratan, pero también es objetiva, dónde procede o no proceden ciertas prestaciones, en qué supuestos puede darse o no. Entonces aquí, como verás, hay varias figuras: la preconciliación, la tutela efectiva de los trabajadores, el derecho a ejercer una profesión, el prejuzgar que todos los abogados van a retrasar o no son buenos abogados o van a echar a perder las conciliaciones, etcétera. Y creo que en una pequeña resolución como esta, de una cuartilla, no sé, unos 20 renglones, me parece que no es suficiente el análisis ni profundidad, porque al final, cuando tú ves las últimas partes de estas resoluciones, y no las vamos a ver porque no nos daría el tiempo, no hay un fondo real que sustente este criterio de inhibir el derecho primero del trabajador a nombrar su representante legal, y dos, a que este representante legal, llamado abogado, obviamente con su cédula, ejerza el derecho para el cual esto debe estar autorizado. Hay una inhibición ahí de estos intereses comunes, y creo que es una laguna más que la ley está presentando, que la interpretación, a mi juicio, se está excediendo por el tribunal colegiado que emitió estas resoluciones, y que en un futuro deberá precisarse si cambiar de criterio. No podemos
buscar la aplicación de la ley, en su caso la justicia adecuadamente, la legalidad, inhibiendo el desarrollo de una profesión y inhibiendo el derecho de una persona para nombrar a su representante. Claro. Licenciado, pero aparte me imagino este proceso de intimidación, ¿no? De que esté el empresario, de que esté el abogado y el trabajador ahí solo sin saber qué hacer. Entonces, obviamente esto los conlleva a que puedan conciliar nada más por este hecho de intimidación, ¿no? Efectivamente, sí se da este hecho, aunque hay gente que lo niega y busca mucho la igualdad y la equidad, de que no es cierto que se dé este caso. Claro que sí, lo hemos dicho muchísimas veces y pongo un ejemplo tan simple. Cuando tú vas a pedir un empleo ante una empresa grandota, chiquita, mediana o persona física, tú llegas con una actitud porque vienes a ver si te dan el empleo y el que te va a hacer la entrevista luego te ve así como que medio... Sientes que te ve raro, ¿verdad? Porque hay una medición de poder. Tú no tienes ese poder, el otro sí lo tiene. Independientemente de la cuestión ética, perfiles y discriminación, ya de entrada hay un desequilibrio. Precisamente si nosotros observamos los principios fines del derecho del trabajo, pues buscamos el equilibrio de los factores de la producción, la justicia social. ¿Por qué? ¿Y por qué el derecho del trabajo es protector? Pues porque por naturaleza hay un desnivel en las fuerzas reales entre un trabajador y un patrón. Si a esto le sumamos que quien comparece por el representante patronal es un perito en materia laboral experto y el trabajador no, entonces estamos asumiendo que el conciliador debería vestirse de protector del derecho del trabajador, pero no lo va a hacer así, porque su objetivo es resolver problemas o evitar problemas. Y entonces, dato estadístico, como está pasando en el centro. Hoy nos están diciendo que hay tantos y tantos arreglos, pero cuando tú ves las cuantías, cuando tú ves los conceptos jurídicos, no son compatibles los números con los conceptos. Son muy pocos o muy bajos los arreglos adecuados. Entonces sí se está prejuzgando sobre un equilibrio que no existe en ese momento, es irreal. Un trabajador, pues solamente que fuera un abogado laboralista el que está haciendo ese citatorio porque lo despidieron de un despacho. Pues ahí sí no hay problema, o un perito en derecho. Pero el común denominador es que no es así. El 99 punto y tantos por ciento son trabajadores, perdón por la palabra, simples, llanos, gente que trabaja y que tuvo un conflicto laboral y que quieren que lo asesoren para llegar a un acuerdo o llevar un juicio en un momento determinado, y para eso hay peritos laboralistas sobre todo que pueden asesorarlo correctamente, y ahí sí hay un desequilibrio en las fuerzas correlativas del factor patronal y el factor trabajo. Claro, maestro, ahí sí aplica el dicho de que más vale un mal arreglo que un buen pleito, ¿verdad? Porque al final de cuentas el trabajador tiene que arreglar a lo que le ofrecen y se acabó. En este caso nos lo quieren hacer como si fuera una ley, y yo estoy en contra de esa situación porque el trabajador lo que va generando a través de su vida laboral son derechos de antigüedad, derechos de preferencia, derechos de pago de prestaciones, etcétera, etcétera, que se van al final de cuentas, van a pues a concluirse en cantidades económicas, pero no simples cantidades económicas, es decir, te ofrezco 2, te ofrezco 1, no, a ver, a mí me salen 8, ¿verdad? A mí me salen 9, y si no me das lo que yo considero en ese transcurso del tiempo, en esas prestaciones, y no hubo causal, o sí hubo causal, pues entonces déjame que lo dirima un juez, pero ¿por qué me voy a arreglar? Entonces, hoy lo que a mí me parece, y luego con mucha seriedad, con mucho profesionalismo, hasta donde yo puedo darlo, estamos viendo estadísticas en los centros de conciliación y no viendo el fondo de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, de pronto tienes un centro muy eficiente, pero poco eficaz, porque la eficacia se traduce en la aplicación de la Ley Federal del Trabajo. Y luego ahora, yo diría al revés, como abogado que soy, yo quiero especular entonces que no quiero que vengan abogados laboralistas a hablar con trabajadores para que yo centro arregle las cosas como yo considere. Entonces yo lo voy a entender al revés. Me inhibes mi profesión para que tú logres tu fin. Y yo creo que ahí es un problema de intereses que siempre lo ha habido, ¿eh? En el mundo laboral está ese tripartismo que es eterno, aunque la ley no lo diga y aunque en México lo quiera negar, que es el trabajador, la autoridad y la empresa. Siempre va a existir porque así es su naturaleza, porque así se da en la vida normal. Quien lo quiere alterar va a tener problemas. Bueno, la autoridad, siempre lo hemos visto, tiene una función administrativa, conciliatoria, preventiva, correctiva.
y el trabajador tiene su interés y la empresa tiene su interés. Si uno de los tres se desequilibra, sale perdiendo alguien, ¿verdad? Si hay muchos conflictos, dice la autoridad no está funcionando. Si el trabajador se le ayuda demasiado, pues, supuestamente, entonces están protegiendo al trabajador. Pero si la empresa se le apoya, entonces están protegiendo a la empresa. ¿Y qué busca la ley? El equilibrio de los actores y la aplicación de la ley del trabajo. Entonces, tenemos este problema de interpretación desde el punto de vista, pero creo que hay un exceso en este tipo de interpretaciones. Aparte influye el tiempo, ¿no, Lic? Porque se tiene determinado tiempo para concluir los juicios. En este caso, la parte conciliatoria son 45 días, ¿verdad? Y después vendrá el asunto de los juicios ya ante los juzgados. Y este problema se está viendo ahorita en la etapa de la conciliación, en la etapa prejudicial. Entonces, pues sí, influye el tiempo de alguna manera, pero en el caso de la conciliación está muy acotado el periodo, y ahí lo que está influyendo es que el trabajador no se ha asesorado debidamente. Eso es lo que yo considero. Claro, maestro, cambiando un poco de tema, sobre las recientes elecciones que se realizaron en el interior de la República, ¿cómo quedó Movimiento Ciudadano? ¿Cómo le fue? Pues mira, además que el Movimiento Ciudadano, las elecciones nos dan muestra y conclusión de algo que hace años yo dije, y puedo que diga que yo lo dije, pero pues es el momento de confirmarlo. Cuando esta elección se estaba preparando en la campaña, yo me atreví a decir que en México no estaba en juego si se iba el PAN, si se quedaba el PRI, si ganaba Morena o llegaba X o Z. Que estaba en juego qué país queríamos, si un país asistencialista o un país productivo que atendiera la asistencia social. Y estas elecciones me demuestran que sigue habiendo un alto porcentaje que quiere un país asistencialista, con un gobierno asistencialista electorero, ¿verdad? Porque si ves las estadísticas que a grosso modo se están dando ahorita, ¿quién votó en esta última elección? Los benefactores de los programas sociales. Y el gobierno niega que es un clientelismo político, pues está clarísimo que es un clientelismo político, está clarísimo que esta generación, al menos esta generación electorera, pretende un México de asistencia social sin producir. Y esto la historia nos los va a cobrar. Movimiento Ciudadano le fue bien en términos generales, participó, elevó su votación en los estados donde hubo la competencia, y eso está bien porque nos estamos preparando para el 23 y 24, como lo están haciendo otras fuerzas políticas, y yo digo estamos porque formo parte yo de esa estructura, y tratando siempre de tener una visión objetiva. ¿Qué queremos nosotros en ese sentido? ¿Qué creo yo que debe suceder? Me parece que los programas sociales ya protegidos constitucionalmente, inclusive internacionalmente de alguna manera, pues deben existir. Siempre hay grupos vulnerables y todos podemos caer en un área vulnerable. Pero ¿qué sostiene esto? Que sostiene las partes productivas, lo que produce la inversión, la creación de empleo, la producción de bienes y servicios, la venta y consumo de productos, los impuestos que generan este tipo de cuestiones, ¿verdad? Y si no impulsamos esto, y nada más impulsamos proyectos, va a llegar un día que la bolsa del dinero no va a alcanzar para los pagos. Y eso es lo que va a suceder. Está claro que este gobierno ha promovido muy poco la inversión, ha promovido muy poco los apoyos a los empresarios y ha promovido altamente en los programas sociales. Entonces, resumo, ¿qué ha pasado? Pues bueno, que se sigue confirmando en estas elecciones que gran parte de este país, al menos los que van a votar en esta ocasión, pretenden todavía un país asistencialista y no un país productivo. ¿Esto lo va a revertir la historia? Estoy seguro que sí, porque esto ya ha pasado en otras épocas, ha pasado en otros países. En México ya sucedió hace más de 30 años y tuvo que volverse, abrirse la economía, abrirse la inversión a la producción de bienes y servicios, aumentar desde luego la recaudación de impuestos, que no es lo mismo aumentar impuestos, de tal manera que pudiera reinvertirse en bienes y servicios, ¿no? Pero mientras estemos atorados en empleo, inversión y empleo y en educación, entonces mucha gente va a preferir el asistencialismo electorero. Y eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿Cómo le pega al mundo del trabajo para hablar de nuestro tema? Pues muchísimo, porque afecta los derechos de los trabajadores, afecta las inversiones de quien crean empleos, afecta la interpretación del mundo del trabajo en materia jurídica y parece que tiende a que las personas se vuelven asistidas y no productivas. Y todo esto nos va afectando con una reforma laboral que inhibe, aunque parezca lo contrario, inhibe el sindicalismo, inhibe la contratación colectiva e inhibe el desarrollo de los derechos protectores de los trabajadores. Ahí está clara la ley
Ya he escuchado a muchos especialistas que antes decían que era una ley estupenda y hoy dicen en muchos foros que hay que corregirla porque tiene muchas omisiones o excesos. Claro. Maestro, pero esta posibilidad, usted hablaba de que estos programas están en la Constitución. El problema que yo creo, y varios, es que mucha gente no lo sabe y cree que si cambiando de gobierno se van a acabar estos beneficios. Entonces, yo creo que lo principal es llegar a la gente para decirle que están equivocados y que eso ya es un derecho constitucional, ¿no? Efectivamente, ya hablando de tipo de temas, pues sí, en la calle se menciona mucho que si no votas por X partido, tus programas van a desaparecer. Falso totalmente, ¿verdad? Falso porque habrá gobiernos que incluso hasta los perfeccionen, ¿verdad? Quizás, como ha sucedido en otras ocasiones, o incluso amplíen la gama de proyectos, ¿verdad? Pero la gente, pues evidentemente, esta información no la tiene a la mano, hay que darle la tarea de platicarlo y difundir entre una y otra cuestión que no están peleadas, porque si nosotros nos volvemos un país productivo, altamente productivo, creación de empleos, inversión, etcétera, pues entonces tendremos un capital económico para poder distribuir en programas esos y otros mejores, ¿verdad? Pero hay que difundirlo. También creo que los medios nos tienen que ayudar mucho. Yo he criticado un poco a los medios desde este punto de vista. Están difundiendo demasiado lo que está mal y están difundiendo un poco lo que está bien, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos difundiendo, como estaban en campañas, lo que diga mi dedito, en lugar de estudiar un plan de trabajo, pues entonces le voy a creer lo que diga el dedito, porque es lo que estamos difundiendo en todas partes, ¿no? Entonces, sí, al menos nosotros en el área de derecho al trabajo, en la parte sindical, con el trabajo, pues sí, hemos estado difundiendo lo que creemos que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es propicio, lo que no es propicio, lo que puede ser sustentable y lo que no es sustentable, y definitivamente es crear estructura, es crear inversión, es crear empleo, mejorar salarios, seguridad social, educación, para que después quienes surjan como grupos vulnerables se les pueda dar esa asistencia muy merecida, muy correcta, para que no tengamos y pasemos hambres en este país. Bien, maestro, para finalizar y cambiando nuevamente de tema, la Confederación Auténtica de Trabajadores, ¿qué está haciendo por sus dirigencias? ¿Sí se están profesionalizando? ¿De qué manera? Sí, pues precisamente puedo confirmar y ratificar que tenemos convenio con el Instituto Federal del Derecho, donde está abierto para que todos aquellos trabajadores y trabajadoras, así como sus hijos y demás familiares, puedan inscribirse para que sigan capacitando en materia jurídica. Independientemente de ello, la Confederación tiene amplios programas gratuitos que se están extendiendo en todo el país a todos los trabajadores, incluso a las empresas, incluso a personas que no sean de la Confederación en materia de derecho del trabajo y derecho sindical, entre otras, como también el derecho social, la seguridad social, etcétera, porque creemos que es el vehículo adecuado para que la gente se prepare y se supere. La CAD en esto siempre se ha preocupado y se está ocupando, porque sí pretendemos que los nuevos liderazgos, los nuevos cuadros que están surgiendo y que en breve van a destacarse en el país, no solo en nuestra confederación, sino en el país en general, deben profesionalizarse. Mientras más profesionales se vuelvan, más conocedores de la materia legal, de liderazgos, de la materia económica, de la materia política, podrán ejercer mejor su puesto en favor de quienes, pues de los trabajadores, precisamente, ¿no? Entonces, un trabajador informado, un trabajador capacitado, hace preguntas más claras, más concretas, que un trabajador no informado. Y esa es ahí la diferencia. Le apostamos más a esto que a la ignorancia o a la omisión. Muy bien. Maestro, pues muchas gracias por su tiempo. Ya sabe que se nos va rapidísimo. Esperamos contar con su presencia en otra ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos muy afectos. Gracias, y a nuestros radioescuchas y cibernautas solamente nos resta darles las gracias y recordarles que los esperamos la próxima semana en una emisión más de Umbral Informativo, donde aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México, se despiden de ustedes Dora Garrido y Valquiria Lara. Gracias por haber estado con nosotros. Maestro, hasta la próxima. Hasta luego, maestro. Buenas tardes.